Bueno, pues parece que podemos tener oportunidad de competir para la candidatura a la presidencia de la República. Entonces, vénganse aquí a mi casa para que empecemos a platicar. Y efectivamente, aquí, donde te acabo de mostrar en el asador, ahí nos pusieron una mesa y nos sentamos 6 gentes. Y empezamos a platicar ahí. Estaba muy fuerte el asunto en aquella época de la corrupción en Petróleos Mexicanos. Entonces, bueno, pues un asunto, no, pues el ataque a la corrupción. Así empezó el asunto, que finalmente luego termina con la política de renovación moral. Pero finalmente, o al principio, era el ataque a la corrupción. Y bueno, pues la planeación democrática, que era uno de los temas importantes. Una planeación democrática que no implica socialismo por ningún lado, simplemente orden hacia dónde va el país, cómo se puede facilitar las cosas a todos los agentes económicos y sociales que vivimos en el país, a todos los ciudadanos. Otro tema, pues el federalismo, que pues había una centralización exacerbada en el país en aquella época, porque todo dependía casi de lo que se dijera aquí en el gobierno federal. Ahí, en ese asador, se fue pergeñando la plataforma política que se fue pues instrumentando. Ahí empezó todo. Este país hace casi 40 años era otro. En ese momento, finales de los 70s, principios de los 80s, asumen el liderazgo mundial Reagan y la señora Thatcher en Inglaterra. Y empiezan a imponer, a través de las conversaciones que se llevaron a cabo en Washington entre ellos, el consenso famoso de libre mercado, desregulación del Estado, achicamiento del Estado, exactamente al revés de cómo estábamos conformados nosotros. Sí, para nosotros hasta esas fechas, en los 70s, era un paradigma de la protección de los mercados internos y las empresas paraestatales y públicas para darle viabilidad a las economías. Protección dentro del mercado interno, y se viene el paradigma contrario. Hay un movimiento pendular tremendo y eso hace que el mundo gire. Los países fundamentalmente más desarrollados, como en esa época eran Estados Unidos, Inglaterra, y luego se les une prácticamente toda Europa, pues cambian el paradigma. Y a este país, nuestro país, no le queda más remedio más que adherirse al nuevo paradigma mundial. Punto. No hay forma de que nos podamos escapar y ser una ínsula. Hemos visto lo que pasa con las ínsulas. Ahí tenemos a Cuba. Nos tenemos que montar en la globalización. En ese momento también no hay que desconocer tampoco lo que estaba pasando. Las tasas de interés sobre la deuda estaban altísimas, llegaron a estar al 17%. El petróleo estaba tambaleándose en términos internacionales, después de haber dado aquel brinco del 1973. Y en el contexto nacional, bueno, estábamos con un déficit en las finanzas públicas tremendo. Creo que teníamos 15 o 16% de déficit en aquella época. Las circunstancias nacionales que implicaban que teníamos que apegarnos al nuevo paradigma, que por cierto, para ello
en la época del presidente López Portillo, se tuvo la oportunidad de apegarnos al paradigma, eh, subiendo a nuestro país al GATT. Se decidió que México no entraba al GATT. Estábamos apretadísimos también en eso, con la deuda externa y esas tasas de interés, no haber entrado al GATT, entonces habíamos ya perdido esa oportunidad también. Entonces, pues lo que había que hacer era ver cómo incorporar al país al nuevo paradigma económico que se había impuesto ya en el mundo y que no nos quedaba a nosotros más remedio como mexicanos, como país, que incorporarlo, abrir el comercio internacional con objeto de poder también obtener mayor flujo de divisas, tener una facilidad mayor para podernos incorporar al flujo mundial de comercio. De otra manera, pues no había forma de que este país prosperara. En términos políticos, había una serie de problemas gravísimos, gravísimos, porque se tenía que enfrentar con el problema que había dejado prácticamente con unos cuantos meses de anticipación el presidente López Portillo con la nacionalización de la banca, que eso era una conmoción gigantesca, ¿verdad? Brutal, brutal, que tenía que resolverse de la mejor manera posible. La reestructuración de la deuda externa. El país estaba prácticamente sin divisas. Había que hacer la reestructuración de la deuda externa de manera inmediata, empezar a reducir el tamaño del Estado, y es ahí en donde entra pues, prácticamente todo lo que aquí se había comentado en estas reuniones que te digo, en donde entran pues, ya las políticas establecidas. Hace una serie de modificaciones que me parece que son fundamentales y que aún ahora siguen siendo absolutamente válidas. Se hace una serie de modificaciones a todo lo que se llamaba el capítulo económico de la Constitución, donde se establece la rectoría del Estado, la planeación democrática, el plan de desarrollo, las definiciones sobre la rectoría del Estado. La rectoría del Estado no implica la conducción central del Estado, implica la conducción del Estado a través de la regulación adecuada para conducir a los agentes económicos y sociales a donde queremos que vaya el país. Eso sigue absolutamente vigente, absolutamente vigente. Cambia todo el capítulo de responsabilidades de los servidores públicos, que es en donde se inserta toda la política de renovación moral. Modifica el artículo 115 de la Constitución para darle vigencia a la descentralización y al federalismo. Toda una visión de conjunto del país, de cómo conducir al país y darle viabilidad hacia el futuro. Eso sí es una responsabilidad absoluta y preeminente en las labores del titular del Poder Ejecutivo en este país. Hacer todo eso se llevó, yo creo que la mitad del sexenio. Esto no se hace, ahora sí que no se hace por decreto. Con eso empiezas, pero no se hace. Pues de los primeros problemas serios al asumir el Poder Ejecutivo. El señor, me acuerdo, el día 2 de diciembre, Gerardo, el 2 de diciembre, sentado en la sala de juntas de Palacio Nacional con el Consejo Coordinador Empresarial, con
el famoso Maquis Cloutier, y sin ningún respeto ante el presidente de la República, reclamando. Y pues obviamente el presidente de la República le dijo, pues sí, me parece muy bien que usted defienda usted su sector, y le quiero decir que aquí está usted sentado frente al Estado mexicano, que tiene que ver por todo el Estado mexicano, no solamente por los empresarios. Y luego, a ver, los extranjeros con la reestructuración de la deuda externa, eso es cuestión de muchos meses, no es una cuestión de ir a tocar la puerta y préstame dinero. No, es muy difícil. Son negociaciones extraordinariamente difíciles. En eso estábamos cuando viene la circunstancia absolutamente imprevisible. Pues ocurre el terremoto. En unos cuantos minutos, la muerte y la destrucción por todos lados. Tú no puedes salir a la calle y decir, ay, pues les ayudo a levantar piedras. No, tienes que salir a la calle cuando ya echaste a andar al ejército mexicano, a las autoridades de la Ciudad de México en ese tiempo, y a todos los lugares donde más había también habido problemas. A mí me encargó del control y la distribución de todos los donativos que llegaran del extranjero. Creamos un comité con personalidades extraordinariamente, pues con una moral a prueba de balas, indiscutibles ante la opinión pública, el del Instituto de Investigaciones Jurídicas, un exprocurador general de la República, el Instituto de Contadores Públicos, en fin, gente de solvencia moral intachable, pero lo importante es que todo el aparato se ponga a funcionar para ver cómo procesas y recompones las cosas, ¿no? Claro. Podríamos hacer una división entre lo que fue la culminación del Estado protector, insular que tuvimos durante muchos años, incluyendo las épocas doradas del desarrollo estabilizador, que estábamos acomodados exactamente a lo que estaba sucediendo con los paradigmas mundiales. Nos fue bien, nada más que eso prácticamente se termina en los periodos del presidente Echeverría y del presidente López Portillo. Entonces ahí termina un paradigma sobre el cual se había desarrollado el país. Ahí finaliza, punto, finaliza. Inicia uno nuevo, y ahí es donde le toca jugar el papel del cambio de paradigma. Impresionante, le tocó, punto, le tocó el momento. Unos terminaron con el modelo proteccionista y los que siguieron empezaron con el modelo, con el nuevo paradigma de la libertad de comercio, la desregulación, el achicamiento del Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Instrumenta esta serie de cambios constitucionales y sienta las bases de lo que, a mi juicio, es el estado actual de este país. Sienta las bases, pero una cosa es que se sienten las bases y otra cosa es cómo las desarrollas, las mejoras o las echas a perder. Eso es fundamental que lo tengamos claro, porque una cosa es cambiar de paradigma, subirnos al carrusel mundial y montarnos ahí, y otra cosa es caerte los caballitos, ¿verdad? Yo creo que él sienta las bases del estado
que tenemos ahora del Estado moderno mexicano. No puedes tú juzgar los últimos 40 años de un plumazo y decir, todo se hizo mal. No, 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 no. Las cosas se hicieron bien. Entrar al GATT significa incorporarte al nuevo paradigma. Un paradigma que no había forma de evadir. Una consecuencia, vamos a decir, casi lógica de la llegada de México al GATT, pues es que 5 años después o 6 se está instrumentando el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Todo ese sistema o esta estructura de sistema que se puso para modificar la administración pública, pues está vigente. Quizá ya no avanzó a la velocidad que debía de haber avanzado. Ahora se llama Sistema Nacional Anticorrupción. Los cambios constitucionales que se hicieron en el 82, 83, de todo lo que fue responsabilidades públicas, compras y obras del sector público, la administración de las empresas públicas, la Ley Federal de Entidades Paraestatales, todo eso, la creación de la Contraloría General de la Federación, todo eso conforma todo un sistema anticorrupción. La declaración de bienes, pues viene de ahí. Los nuevos tipos penales, se cambió el Código Penal para establecer tipos penales para funcionarios públicos, conflicto de interés, etcétera, etcétera. Todo eso, pues se sentaron las bases. Ahí él sienta las bases de todo este asunto de anticorrupción. La principal virtud que tenía en su administración era la disciplina. Una disciplina en donde no fallaba en absoluto. Llevaba una metodología muy clara y tenía la virtud de que esa metodología la aplicaba, daba instrucciones y luego hacía que se le diera seguimiento a las instrucciones. Había una disciplina estricta y de comunicación interna expedita con todos los funcionarios. La segunda parte del éxito del trabajo en su administración, me parece, fue la conformación de los gabinetes. Escuchar las opiniones de todos y fomentar también pues, el espíritu de equipo, el espíritu de cuerpo. Había una agenda y la cumplía como militar. El presidente de la República, precisamente por ser el jefe del Estado mexicano y por tener las facultades que le autoriza la Constitución, pues yo creo que una de sus responsabilidades fundamentales es que la sociedad se mantenga unida en torno a propósitos esenciales. Entonces, el pacto de solidaridad es precisamente un pacto de unidad. Había un trabajo político con cada uno de los que iban a participar. Era en beneficio de todos. ¿Cómo salimos adelante todos? No como estos ganan y estos pierden. No. Ese era un juego de vamos a ver cómo ganamos todos. O cómo perdemos menos todos. Pero vamos todos juntos. Armar una cuestión de esa naturaleza es un asunto tremendamente delicado. Tienes que ir negociando con cada quien, con los obreros, con los campesinos, con los empresarios, y con los empresarios de un lado, con los empresarios del otro lado, con los intelectuales, con las universidades. Sí. La sociedad es tremendamente compleja, por eso se requiere una rectoría. Y ese yo creo que es uno de las partes del paradigma
nuevo que no funciona, que el mercado arregla las cosas solo. No es cierto. Le tienes que dar pues una conducción. Debiéramos de pensar más en esa terminación de un paradigma que termina en los fines de los 70, principios de los 80 y los siguientes 40 años. Hace que pues el Estado mexicano cambia prácticamente hasta el modo de andar. Y bueno, pues con sus virtudes y con sus defectos, pero yo creo que sí hay cuestiones que valdría la pena reflexionar, ¿no? Se dieron cuestiones, pues, realmente ideologizadas, las grandes empresas estratégicas como CFE y Pemex. Pero al correr de los años, si es que el paradigma indicaba, o la economía, o las condiciones se modificaban, pues debieron haberse modificado también las empresas estratégicas para que se acomodaran a los nuevos tiempos. Y me parece que ahí es donde la ideologización del paradigma impidió que las grandes empresas se acomodaran al nuevo paradigma y se ajustaran a él. Lo impidieron a base de casi irlas destruyendo sistemáticamente. Y me parece que eso, pues sí, ha tenido un costo brutal para el Estado mexicano. Si hubiera tomado una decisión, aunque compleja, complicada, difícil, y no se hizo. Le tocó al presidente de la Madrid el cambio de paradigma y yo creo que lo afrontó con las políticas correctas. Yo no veo a alguien que pueda decir los cambios constitucionales que se hicieron por el presidente de la Madrid ya no están vigentes. En política todo se puede hacer siempre y cuando tengas la suficiente capacidad de negociación política. El gobierno de Miguel de la Madrid supo hacer política a pesar de las circunstancias extraordinariamente difíciles por las que tuvo que atravesar. No solamente al inicio, con todo lo que quedó del régimen anterior y del paradigma anterior, sino con las circunstancias imprevisibles como el terremoto o como la caída del petróleo hasta $6 en el 86 y con la caída brutal de la bolsa de valores en el 87. Sí, teníamos petróleo, pero no éramos los que decidíamos la política petrolera internacional. Sí, teníamos acciones de bolsa y aquí la bolsa de valores. No importaba, los que mandan en las bolsas de valores no están aquí. El terremoto, bueno, creo que fue lo que hizo el presidente de la Madrid, es darle un rumbo. Miguel de la Madrid, como expresidente. Las actitudes de vida de un expresidente como de la Madrid. Vivir como era, austero, sin lujos. Era una persona pues dedicada íntegramente a las cuestiones intelectuales. El señor terminó en Los Pinos y se regresó a su misma casa. Eso te pinta la personalidad y la austeridad de Miguel de la Madrid y de que su placer en la vida pues no eran las cosas materiales. Los retos que tuvo que enfrentar Miguel de la Madrid para darle un rumbo al país y pues sí, llevarnos de un siglo XX a un siglo XXI en otras condiciones. O sea, no
no podíamos seguir el mismo rumbo para poder pasar al siglo XXI. No había forma. Y él se da cuenta de eso perfectamente. Asume la responsabilidad y bueno, al asumir la responsabilidad también asume todos los riesgos y problemas que implicaba un cambio de esa naturaleza. Y el sacrificio. Es un cambio brutal. Eso era el valor de la palabra. Eso, El valor de la palabra. eso.